Vamos a estar dando paso al mensaje. Más bien, hoy quiero hacer una pequeña y muy breve introducción a lo que va a ser nuestra nueva serie bíblica, como bien lo está viendo en pantalla, acerca de Mateo, buenas noticias. Y bueno, como bien lo acabo de mencionar, el próximo domingo vamos a estar arrancando ya con el primer capítulo del libro de Mateo, y el día de hoy solamente quiero hacer una breve, muy breve introducción, ya que hay mucho que decir, pero realmente no quiero que sea una introducción muy pesada para usted, ¿no? Y bueno, de entrada solamente quiero decirle que se va a poner increíble. Va a ser una serie que va a desafiarnos, que va a confrontarnos, pero ojo con lo que voy a decir. Y por eso le invito a seguirnos domingo tras domingo. Por eso insisto en que no se pierda ninguno de los capítulos de esta serie. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar hablando acerca de la sanidad, acerca de liberación y otros temas tan importantes, espirituales, sobrenaturales. Y le aseguro, le garantizo que una vez que usted esté escuchando este mensaje, cosas impresionantes van a suceder en su vida, en su entorno. No porque yo lo digo, porque la palabra de Dios así lo expresa. Yo lo creo fielmente y lo confieso con todo el corazón. ¿Qué le parece si levanta su mano derecha al cielo conmigo y repite después de mí lo siguiente? Estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte, a partir de hoy no seré el mismo de antes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como bien ya lo mencioné, definitivamente este libro de Mateo va a ser increíble, va a estar maravilloso. Buenas noticias. ¿De qué manera terminamos nuestra serie pasada? ¿Lo recuerda el capítulo 13 de Nehemías? Hubo sentimientos encontrados. Al principio, en los primeros versículos del capítulo 13, estoy seguro que muchos experimentamos enojo, casi el mismo enojo de Nehemías, ¿no? Con ganas de desgreñar gente, como lo vimos a Nehemías. Obviamente es un enojo, me atrevo a decir, justificado. No es para menos que Nehemías se haya sentido de esa manera después de haberse ido por un tiempo, regresado y encuentra todo patas para arriba, por así decirlo, ¿no? Ahora, este tiempo de Nehemías en el cual regresa y pone básicamente las cosas en orden, nos mandaría un mensaje de que todo a partir de ahí marchó viento en popa, ¿no? Todo estuvo muy bien, pero no, con tristeza no fue así. Mire nada más, los últimos profetas, hablando de Ageo, de Zacarías, Malaquías, incluso Nehemías y Malaquías, escuche con atención, Nehemías y Malaquías, que son contemporáneos, fueron los últimos en presenciar estos tiempos del pueblo de Israel. Cabe mencionar, mis amigos, que recordarán que el gobierno que en aquel momento dirigía era el gobierno de Persia, ¿no? Este imperio poderosísimo que llevó al exilio a los judíos, al reino del sur precisamente. Y bueno, por 70 años exiliados, vimos en el libro de Esdras cómo el rey Ciro da la orden de que regresen a reconstruir el templo. Vemos en el libro de Esdras también en el capítulo 5, 6 aproximadamente, ya en tiempos de Darío, en Persia nuevamente, se termina la reconstrucción de este templo en mano de Zorobabel, que por cierto hubo muchos conflictos, muchas trabas por parte de los samaritanos. Pero en fin, ahí vemos en Esdras capítulo 5 y 6 que el templo es terminado por completo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Por lo que vamos a ver ahorita a continuación. Pero les decía que Nehemías y Malaquías, que por cierto usted si busca, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, de ahí se produce un silencio, un periodo de silencio, aproximadamente más de 400 años. Y mire, usted lo puede notar en su Biblia y nada más es una hoja en blanco, por así decirlo, pero aquí en esta hoja en blanco hay más de 400 años de silencio.
Ahora, ahí hay una historia impresionante que no quiero abrumarlo con tanta historia en este momento, pero simplemente vemos cómo en el año 480 después de Jerjes, recordamos a Jerjes, estuvo reinando, quien envía a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén y reconstruye también las puertas. Bueno, aquí Jerjes pierde el control, pierde el poder en manos de los griegos. Viene un dirigente bastante imponente, importante en la historia, que es Alejandro Magno. No vamos a hablar mucho de él, pero después hay otros gobiernos. Vienen a un gobierno compartido donde entran los egipcios en un periodo en donde llevan a Judea, básicamente a meterlo dentro de su, digamos, de su territorio, ¿no? Para básicamente gobernarlo. Y para brincarnos un poquito más, vienen los de Siria, toman poder sobre el gobierno del mundo de aquel entonces. Obviamente recuerde esto, para esto los judíos siempre están en opresión. Los judíos siempre están bajo la mano de alguien. Ya vimos al imperio de Persia, que después es un medo-persa, y bueno, vemos ahí a los griegos, y nuevamente ahorita estamos con Siria, que toma control. Y de ahí, mire, para irnos rápido, a partir del año 63 antes de Cristo, viene el imperio romano. Y aquí ya esto es importante porque en el libro de Mateo vamos a hablar mucho de este imperio, cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, ya se encuentra gobernado por este imperio romano. A partir de ese año 63 antes de Cristo. Hay un dato interesante porque a partir del año 40 antes de Cristo es nombrado Herodes como rey de los judíos. Eso nunca se había visto. Lo vimos en la serie de Gloria y Desgracia, lo vimos en los libros de Primera y Segunda de Reyes, todavía incluso en el primer y segundo libro de Samuel. ¿Cómo era imposible que un rey, al menos una persona que no fuera judío o de linaje, fuera proclamado rey de los judíos? Y aquí vemos cómo es impuesto, ¿no? A Herodes como el rey de los judíos. Aquí vemos en el año ya 19 antes de Cristo cómo Herodes comienza la reconstrucción de lo que sería el segundo templo, o lo que mejor se conoce como el templo de Herodes. Básicamente empezaba diciéndoles cómo Zorobabel, enviado por Ciro, el rey de Persia, junto con 50,000 salen de ese exilio para reconstruir el templo. Y bueno, hacen un trabajo impresionante, pero no era el templo que estaban los judíos acostumbrados a ver, ¿no? Ese templo, el primer templo que construyó Salomón. Entonces Herodes, en el afán de congraciarse con los judíos, les dice: voy a reconstruirles el templo, que para ese entonces era de suma importancia para el judaísmo, ¿no? Y mire, Herodes se encarga de hacerlo incluso más grande. Y bueno, vamos a ver también a lo largo del libro de Mateo cómo es que este templo es destruido después, ¿no? Después de que les tomó muchísimos años construirlo, en el año 70 es destruido nuevamente. Hoy vemos en Israel solamente el Muro de los Lamentos, es parte de lo que quedó de la devastación que Roma llevó nuevamente a Jerusalén. Ahora es básicamente lo que te estoy diciendo que sucedió en este espacio, ¿no? Es en esta hoja en blanco, entre Nehemías, Malaquías, todo esto sucedió. Y ahí llegamos básicamente en el tiempo en el que Jesús viene a nacer. Que dicho sea de paso, Jesús nace aproximadamente en el año 4 antes de Cristo en Belén, nuestro Rey y Salvador. Mire, para este momento habían surgido nuevas culturas, instituciones diferentes y organizaciones que no se conocían. Lo vimos cuando estudiamos los reyes, no había tales instituciones. Por ejemplo, vamos a estar viendo acerca de los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos. Son algunos, la mayoría de ellos son grupos religiosos políticos, ¿no? Principalmente los fariseos, a los que Jesús va a recriminar muchas cosas, los va simplemente, lo vamos a ver ahí, cómo los va a confrontar de manera bastante intensa, ¿no? Entonces, para ir al punto, para ir al grano, llegamos a este momento en el que
Mateo va a entrar en escena en el capítulo 9, versículo 9 de Mateo, cuando Jesús lo invita a formar parte de su equipo de los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y miren nada más, Mateo, un recaudador de impuestos, un publicano, realmente eso era mal visto. O sea, básicamente Mateo servía para el régimen corrupto, ¿no? Básicamente le servía a los romanos. Entonces un publicano no era bien visto por sus compatriotas. Y Jesús simplemente le hace la invitación para participar con él. ¿En qué sentido? En proclamar las buenas nuevas de salvación. Que por cierto, eso es evangelio en el griego, buenas nuevas. Y usted encontrará que tenemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y no son libros diferentes, son, digamos, enfoques o ángulos diferentes. Hay un debate aquí en cuanto si Mateo escribió, es quien escribió este libro. Y bueno, hay mucha historia al respecto, no encontraremos en el libro de Mateo, que por cierto, Mateo lo he leído ya 2 veces en lo que va de estos últimos meses, y no vamos a encontrar ningún versículo en donde Mateo abiertamente dice que él escribió este libro, como lo vemos en el caso del apóstol Pablo en varias de sus cartas. Pero, sin en cambio, los hallazgos históricos, incluso las primeras iglesias nacientes, pues obviamente dan fe y legalidad de esto, ¿no? Los sacerdotes apostólicos dan legalidad de que el apóstol Mateo escribió este libro. Bueno, hay 2 cositas para aterrizar esto y con las que quiero dejarte bien expectante en lo que vamos a estar viendo. ¿Para quién es dirigido el mensaje de Mateo? Bueno, al principio tenía una interpretación equivocada. Yo pensé que esto iba a ser para los gentiles, para los inconversos, y era una forma como de atraerlos a los caminos de Cristo, era una forma de llevarles el evangelio y volverlos a Cristo. Obviamente no estoy diciendo que no sea así, porque vamos a encontrar como Mateo básicamente al principio, cuando Jesús nace, narra un suceso en donde los magos vienen del oriente, y obviamente esto nos dice que no eran judíos, ¿no? Entonces básicamente Mateo está diciendo como que el evangelio va a ser para todos, ¿no? O sea que no estaba tan errado, pero no puedo asegurar esto. Ahora, lo que sí creo es que este mensaje va dirigido a un grupo de judíos creyentes o futuros creyentes en el evangelio de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Lo hemos visto desde Esdras, Nehemías, Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel. Había una exclusividad para los judíos, ¿no es cierto? Dios había escogido al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo, su nación, sus hijos, pero estos le negaron. Estos básicamente le dieron la espalda. Ahora, para este momento que te estoy diciendo que Jesús ya llama a Mateo, vamos a ver en ese libro cómo Jesús es llevado a la cruz, cómo es crucificado, pero también cómo es resucitado. Y ahí vamos a ver algo sumamente increíble. Vamos a ver en el último capítulo cómo nuestro Dios, nuestro Salvador, nos invita a todos a llevar nuevas buenas de salvación. Ahora no es exclusivo para los apóstoles, para los judíos. Todos los que le recibamos a Él como único y suficiente Salvador, tenemos la encomienda, la comisión de llevar estos mensajes de buenas nuevas de salvación. Ahora, este grupo de judíos creyentes, recién nacidos o futuros creyentes, definitivamente se encontraban en un conflicto de creencias, ya que ellos habían creído por años que su Mesías iba a venir como un libertador con espada en mano y los iba a librar de la opresión de los romanos. Cuando ven nacer a Jesús en un humilde pesebre, pues obviamente no podían creer que este fuera el Mesías. Cuando veían a Jesús conducirse de la manera en que se conducía, o sea, actuando con misericordia, con compasión, pues obviamente ellos se gritaban al oído: esto es imposible. Nuestro Mesías va a venir con espada en mano para libertarnos de la opresión de los romanos. No para decir, si alguien te maltrata,
tú sé buena onda con él. Si alguien te ofende, te agrede, tú bendícelo. Este no es nuestro Mesías. Entonces había un conflicto y Mateo lo que viene a hacer es decirles, este es el Mesías. ¿Y por qué? Escuche con atención esto. Porque Jesús viene a cumplir con todas las profecías que los profetas habían anunciado antes acerca del Mesías. Incluso usted se va a dar cuenta en los primeros 2 capítulos de Mateo, en 5 ocasiones, ¿escuchó? En 5 ocasiones, en solo 2 capítulos, vemos cómo la Escritura se refiere a esto sucedió así porque fue dicho por los profetas. Aquí Jesús está diciendo, era necesario que todo esto aconteciera para que se cumpliese la profecía acerca del Mesías. Entonces Mateo está diciendo, Él es el Mesías que estábamos esperando desde hace muchos años. Ahora, ¿qué relevancia o qué impacto tiene para nosotros en la actualidad? Muchísimo. Y es ahí donde va a sonar bastante interesante, muy fuerte esta serie de Mateo. Le va a hablar a un grupo de creyentes o futuros creyentes, aquellos que conocemos las verdades bíblicas y que con tristeza pareciera que no estamos caminando conforme a ellas. Creo que va a ser una serie dócil en un sentido, pero va a ser muy confrontadora para muchos de nosotros que hemos estado viviendo a medias tintas el Evangelio. Recuerde que el Evangelio no es vivir cómodamente. Recuerde que el Evangelio no es satisfacer nuestro yo interior. Recuerde que el Evangelio no es prosperar económicamente, es ganar más seguidores en TikTok o en Facebook, para nada. El Evangelio es buenas nuevas de salvación y el Evangelio es comunicar a otros esta salvación. Entonces les decía que básicamente este mensaje es dirigido para los judíos, pero para nosotros en la actualidad, para todo creyente que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Déjeme aterrizar esto de la siguiente manera. Creo yo que Mateo va a ser el puente que va a unir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tanto así que varios eruditos, estudiosos de la palabra de Dios, dicen que los libros más importantes de la Biblia son Génesis y Mateo. Obviamente no estará de acuerdo conmigo, quizás, no necesita estarlo. Yo creo que uno de los libros también sumamente importantes en la Biblia es el libro de Romanos, ¿no? Quizás porque me fascina, me encanta, pero es lo que también algunos estudiosos dicen. Incluso algunos estudiosos dicen que el capítulo 8 es básicamente el anillo de ese libro, del libro de Romanos, ¿no? Le aseguro que vamos a tener una serie intensa, maravillosa, y me atrevería a decirlo de la siguiente manera, incluso sobrenatural. Y sé que esta es una palabra con una connotación un tanto negativa muchas veces, pero mire, los milagros o lo sobrenatural de Dios no surgen de un mero sentimiento o emocionalismo, sino surgen de la palabra misma de Dios. Él es la palabra. Y cuando estemos estudiando cada capítulo, le aseguro que va a experimentar cosas que no había experimentado antes. Ahí en casita, en la sala de su hogar, en el auto mientras está viendo la transmisión, le aseguro que va a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Porque es su palabra, solamente. Porque es la palabra misma de nuestro Dios. ¿No le parece que se va a poner interesante? Así que lo invito a que no deje de seguirnos cada domingo en esta serie de Mateo. Buenas noticias. Se va a poner interesante y qué mejor ahorita, ¿no? Que realmente necesitamos buenas noticias. Cuando todo parece que se convierte en un caos, hoy vienen nuevas noticias para tu vida, para tu familia, para tu entorno, para tu vida espiritual. ¿Estás listo para recibirlas? Yo lo estoy, así que nos vemos el próximo domingo. Vamos a estar arrancando con el capítulo 1 de Mateo. ¿Qué te parece si antes de cerrar me permites orar por lo que va a significar y va a ser esta nueva serie para nosotros? Padre bueno, muchas gracias por haber movido nuestros corazones hacia este mensaje,
hacia esta nueva serie. Estoy seguro que el libro de Mateo, el estudio de tu palabra, va a llevarnos a experimentar tu poder de sanidad, tu poder liberador, pero sobre todo tu poder que es capaz de salvarnos. Mi Dios, estamos abiertos y con un corazón y un espíritu receptivo al mensaje de tu palabra. Por favor, protege y ayúdanos a proteger y a cuidar este día domingo, este horario, para no perdernos cada capítulo de esta nueva serie. Estamos dispuestos a recibir de ti lo que quieras hacer con nosotros y a través de nosotros. Oramos en tu precioso nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.